siguiendo con nuestros webinars que hemos empezado, ¿no? Estamos en nuestro segundo grupo de conferencias. Y tenemos pues hoy día para, en primer lugar, presentarnos ante todos ustedes que somos integrantes del grupo de investigación Ciencias Matemáticas para Ciencias de la Vida, llamado CEMAT-Vida, cuya coordinadora es la doctora Roxana López Cruz, ¿no? Ella se encuentra participando en un evento también simultáneo y me indica que les dé el saludo correspondiente de bienvenida. Y estamos ahí las integrantes del grupo de investigación que en esta oportunidad estamos organizando este webinar, la doctora María Pilar Álvarez, la licenciada Alicia Riojas y la magíster Isela Agüero. Una mirada rápida a nuestro grupo, ¿no? Entonces, ahora yo voy a invitar a la doctora María del Pilar Álvarez Rivas para que ella nos dé un mensaje, ¿no?, en la inauguración de este evento. Dejo la palabra con Pilar. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta reunión de nuestro grupo de investigación. Bueno, el objetivo es el siguiente, ¿no? A partir del año 2019, la universidad planteó redefinir las líneas de investigación de los grupos de investigación y debería ser en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo los 17 objetivos. Uno de estos objetivos es garantizar la vida saludable, promover el bienestar para todos y para todas las edades, por lo que la investigación en salud y desarrollo sostenible es de suma importancia. Sabemos que la estadística aporta métodos y técnicas que permiten analizar estos datos, ¿no?, como resultado de muchas tomas de datos para poder hacer investigaciones, ¿no?, en todas las áreas. Y también estos resultados tienen que ver o deben ser considerados como parte de la salud y del medio ambiente. Por lo que desde la academia es nuestra responsabilidad apoyar esas investigaciones, ¿no?, difundiendo estos métodos estadísticos que se pueden utilizar para poder mejorar la calidad de nuestras investigaciones. Es en este sentido que estamos organizando este webinar en esta ocasión. En estos momentos, entonces, yo declaro inaugurado este evento, ¿no?, estas conferencias vía internet para un mejor aprovechamiento de la estadística en nuestras investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bien. A continuación, entonces voy a presentar a nuestra expositora que da inauguración a este evento, ¿no?, la doctora Lina Lucía Hernández Velasco. Ella es doctora en estadística, ¿no? Ella tiene mucha experiencia en cuanto a la docencia de cursos de estadística a nivel de pregrado, posgrado. Su interés en cuanto a la docencia e investigación recae en la inferencia bayesiana, la estadística computacional, modelos de espacio-estado, análisis de datos longitudinales y sobre todo con aplicaciones en áreas como la bioestadística, la salud, la educación y medio ambiente. Bueno, transmitirle todo el bagaje de conocimiento y experiencia que tiene la doctora sería, pues, de repente tomarme toda la hora que tenemos de conferencia, así que rápidamente le comentaré que ella tiene su formación es en pregrado en estadística en la Universidad del Valle de Colombia, tiene maestría en estadística en la UNICAM Brasil y tiene un doctorado en estadística en la Federal de Río. En todas ellas su calificación ha sido de excelente. Luego tiene también varias producciones bibliográficas, acá solamente para compartir con ustedes esta parte de ellas, ¿no?, y su participación también en eventos, ¿no? Como le decía yo, estamos nosotros muy orgullosa de tener acá tan brillante expositora, ¿no? Y voy a dejarla con ella, ¿no? Y a cuanto ella pueda compartir su presentación, le vamos entonces a dejar con la palabra a la doctora Lina Hernández.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y el espacio para poder divulgar también mi trabajo. Si me permiten, voy a presentar ahora. Ya se está viendo, doctora Lina. Listo, muchas gracias. Ok, entonces el día de hoy les voy a hablar sobre los modelos de espacio-estado y efectos mixtos con un parámetro que varía en el tiempo para datos longitudinales de H+D. Estos modelos de espacio-estado y efectos mixtos fueron el tema principal de mi tesis de doctorado y la presentación de hoy es sobre uno de los resultados de esta tesis. Para mi presentación voy a comenzar introduciendo qué es esta clase de modelos de espacio-estado y efectos mixtos, para mostrar posteriormente cómo surge la idea de incluir un parámetro que varía en el tiempo, esto con la motivación específica de modelar datos longitudinales de H y B. Después de esto les voy a mostrar el modelo, cómo se hizo, detalles sobre cómo se hizo la inferencia, un ejemplo de simulación para ver las propiedades que tiene la estimación y una aplicación en datos reales. Bueno, entonces vamos a comenzar. La clase de modelos de espacio-estado de efectos mixtos fue propuesta con la motivación de estudiar el HIV. El HIV es un retrovirus que afecta el sistema inmune humano, principalmente los linfocitos CD4T, que de aquí en adelante voy a mencionar simplemente como células T. La infección comienza cuando un virus entra en contacto con una de estas células. Esta célula es usada para hacer réplicas de este virus y posteriormente destruida. Con esto, el virus se disemina en el cuerpo humano. Este primer contacto entre el virus y la célula es conocido como infección primaria y la subsecuente evolución de la infección es conocida como la dinámica del HIV. Esta dinámica es en el tiempo y es medida a través de la concentración de principalmente dos cantidades, la carga viral y el conteo de células T. Para esta dinámica de HIV, varios modelos matemáticos han sido propuestos a lo largo de la historia, desde los años 80, cuando comenzó el estudio de este virus. Entre estos diferentes modelos matemáticos, uno de los más populares es el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí vemos un ejemplo, este es un sistema de 3 ecuaciones que fue propuesto por Peterson y Nelson en 1999. Más adelante voy a dar detalles sobre específicamente qué significan estas ecuaciones. Ya hablando un poco sobre los datos usados para hacer el análisis de esta dinámica, entonces estos vienen usualmente de ensayos clínicos que son conducidos como estudios longitudinales en los que un grupo de individuos o pacientes es analizado, observado secuencialmente en el tiempo durante cierto periodo definido. Pensando en esta característica de datos longitudinales, Liu y compañía en 2011 propusieron la clase de modelos de espacio-estado y efectos mixtos, que consiste en usar la estructura de espacio-estado, que es definida a través de estas dos ecuaciones, ecuación de observación y ecuación de estado, para modelar la dinámica temporal del individuo. Aquí la ecuación de estado, la ecuación de observación, disculpen, es ese y sub it, denota la observación del individuo y en el tiempo t. Este x y t es el proceso latente o el estado, que es una variable que no observamos, y a partir de esta ecuación establecemos la relación entre lo que observamos y el proceso que no somos capaces de medir. Esta ecuación de estado entonces nos va a definir la relación temporal de ese proceso latente. Aquí con respecto a la ecuación de observación, esta observación es asumida como condicionalmente independiente, entre ellas condicionado a ese valor del estado. Entonces, esta estructura espacio-estado, para modelar la dinámica temporal del individuo, le vamos a incluir una componente de efectos mixtos, que es la innovación de la propuesta de 2011, que es esta aquí, para
percibir posibles diferencias en la respuesta de los individuos. Entonces, este θi va a ser un vector que va a contener todas las cantidades desconocidas que encontramos en las matrices G y F de la estructura de espacio-estado. Este efecto mixto, este vector θi, es modelado de esta forma. Este θ es un efecto fijo que podríamos pensar que es algo, un efecto poblacional, y este B sub I sería el efecto aleatorio asociado al individuo. Con esto, esta propuesta de modelo resulta razonablemente flexible para lidiar con dos tipos de variabilidad: la variabilidad dentro del individuo, su evolución temporal, y la variabilidad entre los individuos del grupo que se quiere analizar. Para hacer la inferencia para este modelo, los autores impusieron tres condiciones. La primera condición es que ellos asumen que estos errores, el error de observación y el error de estado, siguen una distribución normal. Este supuesto puede llegar a ser restrictivo en la presencia de datos atípicos. La segunda condición es con respecto a la relación que es descrita a través de la ecuación de sistema o de estado, que es esta que vemos aquí. Los autores restringen esta relación a ser una relación lineal. Esto también puede ser limitado, y en el caso del HIV es bastante limitado, pues los modelos matemáticos de los que les hablé antes acostumbran ser modelos no lineales. Entonces, en ese sentido es un poco limitada esta restricción. La tercera es asumir que los individuos dentro del grupo son independientes. En el contexto de los ensayos clínicos esto tiene sentido y no es tan loco pensar que esto suceda, pero si pensamos en aplicaciones o en otras áreas, probablemente también resulte una condición muy restrictiva. Ahora, en la literatura sobre modelos de espacio, estado y efectos mixtos encontramos estos dos artículos. El primero, publicado en 2013, propone una extensión no lineal del modelo de espacio, estado y efectos mixtos, o sea que trata de relajar la condición 2, permitiendo una estructura no lineal en la ecuación del sistema. En este artículo se muestran ejercicios de simulación que muestran las bondades de la propuesta. Sin embargo, no encontramos una aplicación en datos reales porque la propuesta que ellos hacen no es viable en la presencia de datos faltantes, que es una de las características de los datos de HIV. Cuando medimos a estos pacientes en el tiempo, digamos que los medimos en días, normalmente no se hacen mediciones diarias, sino cada cierto periodo de tiempo, y este tipo de característica no era admitida por la propuesta que hicieron estos autores de 2013. En el 2016 se hizo otra propuesta en la que se modifica la forma de estimarle el proceso latente con el objetivo de incluir individuos correlacionados. Esto pensando en otras aplicaciones diferentes de los ensayos clínicos. En el 2020, este año, se publicó el primer resultado de mi tesis de doctorado, que es una propuesta que pretende relajar el supuesto de normalidad sobre los errores, específicamente sobre los errores de observación. En este caso, proponemos, en lugar de utilizar la distribución normal, usar una distribución T, ya que esta tiene una relación con la normal y permite... es de colas pesadas, así que modela mejor datos atípicos. La inclusión de esta distribución T se hace a través de una representación jerárquica que viene de la familia de distribuciones de mixtura a escala normal, esto con el fin de que la estimación, el proceso computacional por el cual estimamos los estados, se simplifique. Con esto, entonces, el modelo de espacio, estado y efectos mixtos con errores T, que lo voy a llamar simplemente modelo T, está definido a partir de estas tres ecuaciones. Entonces, aquí vemos la ecuación de observación que les mostré antes, la ecuación de estado que les mostré antes también, y esta es la forma del efecto mixto. Notemos aquí que en la ecuación de observación, este es el error. Entonces, a él, con esa estructura jerárquica que les comento, se le establece una distribución condicionalmente normal que está condicionada a unas variables de mixtura, que son estos lambda, que siguen una distribución gamma, y dentro de esta gamma tenemos el parámetro nu sub i, que serían los grados de libertad de la T. Sobre este modelo,
ya que cuando tenemos la distribución T, si los grados de libertad van para infinito o son lo suficientemente grandes, podríamos llegar a la distribución normal. Tenemos que la propuesta de 2011 es un caso especial de este modelo que estamos proponiendo y, por lo tanto, es una extensión de ese trabajo. Con esta nueva metodología se resulta ser más flexible para acomodar datos faltantes. Sin embargo, continuamos restringiendo la relación descrita a través de la ecuación de estado o de sistema como una relación lineal y, como ya les dije, dentro del contexto del H&B, esto resulta ser limitado. Entonces, pensando en aplicar este modelo de espacio-estado de efectos mixtos T en el contexto del H&B con los datos longitudinales, decidimos modelar la dinámica a partir de un modelo ya específico en la literatura, que es el de Peterson y Nelson de 1999. Él está descrito por estas tres ecuaciones diferenciales que están describiendo la evolución temporal de tres cantidades. Las células T no infectadas, las células T infectadas y el virus. Con respecto a los parámetros, este lambda es la tasa con la que el cuerpo produce nuevas células T. El alfa y el delta son tasas de mortalidad que están asociadas a las células T y a las células T no infectadas y a las células T infectadas. Este gamma, que depende del tiempo, es una tasa de infección. Este C es la tasa de claridad del virus y el N es el número de virus que produce una célula infectada en toda su vida. Con respecto a los datos, como les mencioné, se miden principalmente carga viral y conteo de células T. Con respecto a este conteo, difícilmente somos capaces de discriminar entre las células T que están sanas y las que están infectadas. Por eso, desde un punto de vista práctico, tiene sentido sumar las ecuaciones 4 y 5. Aquí, solo para notar, lo que hace que este sistema sea un sistema no lineal a la hora de llevarlo al modelo de espacio-estado y efectos mixtos es esta componente que vemos aquí. Si yo sumo las ecuaciones 4 y 5, esa componente que hacía el modelo no lineal desaparece y resulta esta expresión que vemos aquí, donde redefinimos la suma de los dos como el conteo total de células T, siendo este T moñito. Aquí sobrevive entonces un T que vamos a sustituir por una función g de T que va a ser el parámetro que varía en el tiempo. Entonces, con esto, las ecuaciones de Peterson y Nelson están reducidas aquí a este sistema de dos ecuaciones que vamos a llevar a la estructura de modelos de espacio-estado y efectos mixtos T. Bueno, con respecto a los datos, como les mencioné, se miden tiempos discretos. Esto aquí es una ecuación diferencial, entonces debemos aproximarla por una ecuación en diferencia. Llegamos a esta expresión a partir del método de Euler, donde surge este H, que no es otra cosa que la diferencia entre los tiempos discretos. Aquí vamos a asumir que lo único que podemos observar es la carga viral y, siguiendo las recomendaciones de estos autores, vamos a usar no la carga viral en su escala natural, sino en su escala logarítmica. Esto para estabilizar la varianza de esta variable. Entonces, definimos el modelo de espacio-estado y efectos mixtos T para este contexto, que viene dado por esta expresión 11. Aquí, una vez más, ecuación de observación, ecuación de estado y el modelo del efecto mixto. Con respecto a Y, en este caso, es el logaritmo base 10 de la carga viral observada. En el caso de X, es un vector bivariado que contiene el conteo total de células T y la carga viral. Y teta es el vector que contiene todos los parámetros que les mencioné anteriormente. Aquí en esta estructura, lo que es diferente con respecto a la especificación de modelo de espacio-estado de efectos mixtos T es esta función G que no conozco y que necesito estimar. Para esto vamos a usar la propuesta de Su y Wu de 2007, que es usar un spline suavizado para ajustar esta función, solo que visto desde una estructura de espacio-estado. Esto significa que voy a incluir una ecuación más de estado que va a describir la estimación del spline. Esa ecuación es esta 12 que vemos aquí, en la que G y T es un vector que contiene la función G que me interesa y las D-1 derivadas, donde este D tiene relación con el orden del spline.
Aquí en esta ecuación de estado tenemos este error o perturbación que sigue esta distribución normal de variada, y aquí aparece un kappa, que es un parámetro llamado parámetro de suavidad que está asociado a la estimación del spline. La forma de estas matrices C y R es conocida y fue definida por Wecker y Ensley en 1983, que son los autores que establecen esta relación entre la estimación de spline suavizado y una estructura de espacio-estado. Entonces, lo que vamos a hacer es a este modelo de espacio-estado de efectos mixtos T que teníamos, le agregamos o consideramos adicionalmente esta ecuación de estado, y con esto tenemos el modelo de espacio-estado de efectos mixtos con un parámetro que varía en el tiempo. Aquí hay una modificación con respecto a F. Aquí esta matriz F era la del modelo de espacio-estado y efectos mixtos T, y este C es el que viene de la ecuación de estado del spline. Aquí la dimensión del vector de estado aumenta, ya no es 2, sino que además de los 2 que ya teníamos, vamos a incluir la función g de interés y sus derivadas. Aquí también hay una modificación en el error de la ecuación de estado, a partir de esta matriz Q, donde vemos que esta parte viene de la ecuación de estado del spline suavizado. Con respecto a este parámetro kappa, él normalmente del spline es difícil de estimar, y específicamente para este modelo, la estimación bayesiana de este parámetro da valores muy pequeños y muy sensibles a alteraciones. Entonces, cuando hacemos el procedimiento de estimación, dan valores que no son apropiados. Entonces, pensando en esto y en que el modelo ya es sobreparametrizado, es decir, tengo demasiadas cantidades desconocidas y poca información, entonces vamos a fijar este parámetro y mostramos o encontramos que empíricamente el valor que fue encontrado por Su y Wu en 2007 se muestra apropiado para estas aplicaciones de HIV. Entonces lo vamos a fijar en ese valor. La inferencia del modelo, entonces la vamos a hacer desde el punto de vista bayesiano. Vamos a definir el vector phi, que es el que contiene todos los parámetros desconocidos, donde este teta grande es una matriz que contiene los vectores asociados a cada uno de los individuos, es decir, los teta i. Nu va a ser un vector que contiene los grados de libertad asociados a cada uno de los individuos. Lambda va a ser una matriz que contiene las variables de mixtura asociadas a cada individuo. Y ya XI y Y sub I son las variables de estado y las observaciones asociadas al individuo I. Para la base de la inferencia bayesiana encontramos la forma de la densidad conjunta a posteriori de todas las cantidades desconocidas, dadas las observaciones y el parámetro kappa que lo estamos fijando. La forma de esta densidad tiene esta estructura, aquí vemos la verosimilitud, y bueno, la forma de cada una de estas densidades está descrita aquí abajo. Lo que yo les puedo decir es que esa densidad no tiene una forma conocida, y para hacer las estimaciones vamos a usar un procedimiento de MSMC para, a partir de las condicionales completas, generar valores de cada uno de los parámetros. Estos parámetros pueden dividirse en dos grandes grupos. Aquí abajo tenemos los parámetros que pueden ser considerados como poblacionales, ya que no varían de individuo para individuo. Aquí tenemos la varianza de las observaciones, la matriz de varianzas y covarianzas de los estados y de los efectos aleatorios. En todos estos casos vamos a usar prioris conjugadas que nos dan distribuciones conocidas a posteriori, de las cuales vamos a generar usando un Gibbs sampler. Con respecto a sigma cuadrado, para el inverso de sigma cuadrado vamos a usar una gamma. En el caso de las dos matrices Q y D, vamos a usar prioris Wishart. Y para teta, que es el efecto fijo o parámetro poblacional, vamos a usar una priori normal con media eta y matriz de varianzas y covarianzas delta. Para el otro grupo de parámetros, que son los que están asociados al individuo, tenemos aquí los estados, el vector teta i de parámetros de cada uno de los individuos, las variables de mixtura y los grados de libertad. Para cada uno de estos, a continuación, voy a mostrar las condicionales completas y a dar detalles sobre cómo se genera de cada uno de ellos. Inicialmente, tenemos las variables de mixtura, a las cuales les damos una priori gamma, que nos lleva a posteriori una gamma también, es decir, es conjugada,
que tiene estos dos parámetros con estas estructuras. En el caso de los grados de libertad, vamos a considerar una a priori no informativa, que en este caso va a ser una a priori de Jeffries, que fue definida por Fonseca en 2008. Entonces, con esta a priori y la verosimilitud llegamos a la condicional completa para el parámetro grados de libertad, que es de esta forma y de la cual vamos a generar valores usando un Metropolis-Hastings adaptativo, que es un esquema de Metropolis-Hastings que va variando la media y la varianza de la distribución de la cual hago la propuesta. Con respecto al parámetro θi, recordemos que es un vector que tiene 5 componentes. Si fuéramos a ver la condicional completa del vector completo, sería esta estructura que vemos aquí. Sin embargo, en este paso encontramos una dificultad dentro de esas 5 componentes. Y es que existe registrado en la literatura un problema de identificabilidad. Esto significa que no soy capaz de estimar simultáneamente los 5 parámetros correctamente. Entonces, nuestra alternativa aquí fue fijar alguno de estos parámetros. En este caso particular, vamos a fijar CI, la tasa de claridad del virus, y delta I, que es la tasa de muerte de la célula T infectada. Fijar estos dos es coherente con una metodología usada por Wang, en la que se estiman estos dos parámetros por una metodología aparte y se fijan en esos valores estimados para hacer la estimación del resto de parámetros. Esa metodología por la cual se estiman CI y delta I fue propuesta por Peterson y compañía en 1996 y consiste en un modelo de regresión no lineal donde la variable respuesta es la carga viral, que es precisamente la información que tenemos. Entonces, si hacemos ese proceso que les acabo de describir, nos quedan como parámetros desconocidos el lambda, el alfa y el NI. Si formamos el θi apenas por estos 3 parámetros, la condicional completa viene dada por esta expresión, que es el núcleo de una normal y de la cual puedo generar valores usando un Gibbs sampler. Ahora, para la estimación de los estados existen muchos métodos, en particular nosotros escogimos usar el método propuesto por McCausland y compañía en 2011, que de ahora en adelante voy a mencionar simplemente como el método MMP. Este método consiste en reconocer que la distribución de los estados, dado las observaciones, es un Gaussian Markov Random Field, es decir, que puedo generar valores para este vector XY a partir de esta distribución condicional, que es una normal, donde omega es una matriz y C es un vector. La forma para generar valores para este estado a partir de este método está descrita por este algoritmo 2, que está dividido en 2 partes principales. La primera es unos cálculos iniciales en los cuales definimos la forma de omega y de C, y ya cuando tenemos esos dos vamos a generar a partir de ecuaciones recursivas cada uno de los valores del vector de estado X. También tenemos una forma para la media suavizada del estado. Ese método de MMP, sin embargo, él es definido para modelos de espacio-estado gaussianos y lineares. Y en nuestro caso, recordando aquí la ecuación de observación, la función aquí es no lineal y por tanto no podríamos usar directamente este método de MMP. Nuestra propuesta alternativa es usar una expansión de Taylor de primer orden para esta función, que es esta expresión que vemos aquí. Esa expansión se hace en torno de un valor, digamos A, y entonces aproximamos esta ecuación 16 por esta ecuación 17. Esto implica que vamos a tener que modificar el algoritmo MMP, que es precisamente lo que vemos aquí. Inicialmente nos preocupa definir cuál es el valor de ese A. Aquí me gustaría aclarar que yo no quiero el valor óptimo de A, simplemente quiero un A que sea lo suficientemente bueno para que me dé estimaciones razonables del estado XY. Con esto encontramos que aquí vamos a hacer L
iteraciones del algoritmo 2, entonces para definir L nos remitimos a estos trabajos anteriores en los que un L de 5 fue suficiente para tener un valor de A razonable. Entonces, en este paso 3 vamos a hacer 5 iteraciones del algoritmo 2 y en cada una vamos a guardar la media suavizada. En el paso 4, ya definiendo la media suavizada mi sub L, vamos a aplicar una vez más el algoritmo 2, considerando la aproximación lineal de la ecuación 17, usando como valor de A la media suavizada de la quinta iteración del paso anterior. Con esto generamos el vector de estado propuesto que vamos a aceptar o a rechazar con esta probabilidad. Ahora vamos a ver propiedades de la estimación, la bondad de la estimación del modelo a partir de un ejemplo de simulación simple. En este ejemplo, vamos a considerar 5 pacientes y asumimos que estos 5 pacientes fueron observados en este intervalo de tiempo 50 veces. Y esas 50 veces están equiespaciadas donde h es igual a 0.06. Este modelo que vemos aquí, del cual voy a generar los datos, es el modelo de espacio-estado y efectos mixtos T, donde este G lo voy a definir específicamente para la generación. Las matrices K y D, en este caso, las vamos a asumir diagonales con respecto al parámetro que varía en el tiempo, que es este G. Él es G sub I porque podría variar de individuo para individuo, pero para este ejercicio voy a asumir que todos los individuos tienen la misma función G, que es esta que está aquí, que fue usada por Su y Wu en 2007. Para el vector inicial de los estados, vamos a asumir que lo conocemos, y para generarlo vamos a usar una distribución normal con esta media y esta matriz de varianzas y covarianzas. Para la estimación necesitamos definir un spline que vayamos a usar. El spline cúbico es uno de los más usados y es apropiado en la mayoría de las aplicaciones, entonces definimos un spline cúbico en el cual D es igual a 2 y por tanto la ecuación de estado asociada al spline que les mostré antes quedaría definida específicamente por esta forma, donde esta matriz es la matriz C que les comenté que tiene forma conocida. Y aquí tenemos la matriz R también, que viene de ese trabajo de Wecker y Ensley de 1983. Con respecto al kappa, como les mencioné, íbamos a fijarlo en el valor de su IU de 2007, que es 3.9 por 10 a la menos 5. Para este ejercicio vamos a simular 40.000 iteraciones de ese algoritmo 1, que es el procedimiento completo del MSMC. Vamos a descartar las primeras 10 iteraciones y vamos a tomar a cada 5 para hacer los análisis. Con respecto a las prioris, las vamos a definir de esta forma. Aquí notemos que, recuerden que la matriz Q y D son matrices diagonales. Lo que vamos a hacer aquí es que para cada una de las componentes de esa diagonal, al inverso de cada una de esas componentes, le vamos a dar una priori gamma con esta estructura. Con respecto a teta, este teta, recuerden que es trivariado, comprende nomás lambda, alfa y n. Esos 3 parámetros son todos positivos, por lo que esta normal debe ser truncada para mantener esta restricción. Entonces, lambda y n lo vamos a truncar entre 0 e infinito, y en el caso de alfa, que es una tasa, la tasa de mortalidad de las células T no infectadas, la vamos a truncar entre 0 y 1. Aquí vemos los resultados para los parámetros que podemos considerar poblacionales. Aquí tenemos las componentes del vector teta, lambda, alfa y n, la varianza de las observaciones y las componentes de la diagonal de la matriz de escala del error de los estados. Aquí tenemos la media posteriori y entre paréntesis el valor real. Vemos que en la mayoría de los casos la media posteriori se aproxima del valor real. Y en consecuencia, el intervalo de credibilidad siempre contiene el valor real. Con respecto a la estimación de parámetros de un individuo, aquí mostramos los resultados para el individuo 5. Más una vez tenemos aquí la media posteriori, el valor real entre paréntesis.
Vemos que en el caso de lambda y de los grados de libertad, la media posteriori está bastante próxima del valor real. Sin embargo, en el caso de los otros dos parámetros, vemos que no está tan cerca como en los otros dos. Sin embargo, el intervalo de credibilidad contiene estos valores, por lo que la estimación es razonablemente buena. Con respecto a la estimación de estados, entonces aquí vemos el gráfico de el total de las células T, esta sería la carga viral, la función G y su primera derivada. La línea negra representa el valor que fue simulado, el que sería valor real del estado, y en las líneas azules vemos la estimación y las bandas de confianza asociadas a esa estimación. Vemos que en todos los casos la línea negra está siempre contenida en las bandas de confianza. Sin embargo, para el caso de las células T y de la función G, vemos que estas bandas son bastante amplias, lo que da una indicación de que hay bastante variabilidad en la estimación, lo que puede dificultar la interpretación para estos dos casos. Ahora vamos a analizar un conjunto de datos reales. Este conjunto es un conjunto experimental que contiene 5 pacientes infectados con HIV de tipo 1, a los cuales se les da como medicamento ritonavir. Las mediciones van a ser solamente de la concentración de la carga viral. Inicialmente se hace cada 2 horas hasta la hora 6, posteriormente cada 6 horas hasta que completa 2 días y de ahí en adelante una medición diaria hasta el día 6. Con esto definimos el H de esta forma. Este sería el logaritmo en base 10 de la carga viral de los 5 pacientes. Con este gráfico nos damos una idea de que tiene sentido implementar el θ-i, o sea, un conjunto de parámetros diferente para cada individuo, ya que no responden exactamente de la misma forma. El modelo que vamos a usar, entonces, es el modelo de espacio-estado de efectos mixtos con un parámetro que varía en el tiempo, donde y sub it es el logaritmo base 10 de la carga viral observada del paciente I en el tiempo t. X y t es el vector de estados latentes, que en este caso es de dimensión 4 y contiene el conteo de células T, la carga viral, la función G y su primera derivada. Aquí tenemos las matrices F y Q, que tienen esta forma. Noten que F depende de delta I y CI, que dijimos que debían ser fijados antes de comenzar todo el proceso de estimación. En este caso vamos a fijarlos en los valores que fueron estimados por Perelson y compañía en 1996. Y con respecto a Q, que tenemos aquí el kappa, usamos una vez más la estimación de su IBU de 2007, que es este valor 3.9 por 10 a la menos 5. El modelo que vamos a ajustar lo vamos a hacer con la distribución T. Vamos a correr 20.000 iteraciones del algoritmo 1 y descartar las primeras 10.000. Las prioris definidas son similares a las que comenté en el caso del ejercicio de simulación. Para hacer comparación de modelos, vamos, además de este modelo con distribución T, a ajustar el mismo modelo, pero con distribución normal. Y aquí tendríamos los resultados. Tenemos la media posterior y entre paréntesis su desviación estándar. Los valores de las medias a posteriori de ambos obtenidas a partir de ambos modelos son similares. Sin embargo, a la hora de usar un criterio de comparación de ajuste, en este caso usamos el WAIC, que en cuanto menor, mejor, entonces diríamos que el mejor modelo es el modelo T, al menos a partir de este criterio. Ahora voy a mostrarles los resultados de las estimaciones de los estados para algunos de los pacientes. En estos gráficos voy a mostrar en las líneas trazadas representan el ajuste por el modelo con distribución T y las líneas punteadas representan el ajuste por el modelo normal. Como pueden ver, en este gráfico es muy difícil hacer la distinción entre el ajuste T y el ajuste normal. Son casi idénticos. Aquí abajo tenemos la carga viral y los puntos negros representan la carga viral observada. Con respecto a la interpretación de estos resultados, vemos que a partir del día 1 este paciente tiene un incremento en el conteo de células T, es decir, que su inmunidad está mejorando.
Con respecto a las células T infectadas, también a partir del día 1 se ve un decrecimiento en el conteo de este tipo de célula. Y con respecto a la carga viral, ella está decreciendo y vemos que, bueno, el gráfico de los puntos observados versus los estados es para ver cómo el estado latente acompaña el comportamiento de las observaciones. Entonces vemos que efectivamente es coherente. Tenemos también los resultados del paciente 2. Bueno, con respecto al paciente 1, la respuesta de él es lo esperado, aumento en la inmunidad y un decrecimiento en la carga viral. Ya en el paciente 2, a pesar de que tenemos el decrecimiento en la carga viral, vemos este comportamiento no tan esperado, que es un decrecimiento en el conteo de células T sanas. Esto se puede explicar de la siguiente forma. Podríamos pensar que las células T sanas de este individuo están muriendo más rápido de lo que el individuo consigue reponer estas células, y es por eso que el número total está decreciendo. Con respecto a las células T infectadas, vemos un incremento inicial que es parecido, bueno, no es parecido, es también creciente como en el caso del paciente 1, aunque en el paciente 1 es un poco más acelerado, es más rápido aquí. Aquí crece un poco más lento, pero hay crecimiento para una posterior estabilización. Esto puede ser porque las células T no están muriendo lo suficientemente rápido. Las células T infectadas, quiero decir. Ya tenemos un tercer paciente, el paciente 4. En realidad, la interpretación de sus resultados son muy similares a lo que dije para el paciente 1. Sin embargo, se los muestro para que noten cómo era el comportamiento inicial de las observaciones de la carga viral en este paciente. Vemos estos puntos, la secuencia de ellos es más o menos algo así, que es bastante errático y confuso y difícil de ajustar. Y vemos la dificultad de los estados latentes para ajustar ese comportamiento de las observaciones. Otra ventaja que tiene usar el modelo T con la representación de mixtura a escala normal, la representación jerárquica, es que tenemos que estimar estas variables de mixtura. La estimación de estas variables nos ayuda a identificar puntos atípicos. Este lambda, él se encuentra en el denominador de la varianza de la distribución de los errores de las observaciones. Entonces, si el lambda es muy pequeño, la varianza se infla y entonces es la indicación de que tenemos un dato posiblemente atípico. En este gráfico vemos la media posterior de estas variables para los puntos observados de los pacientes 1, 2, 3 y 5. Vemos que las primeras observaciones son las que podrían ser más atípicas con respecto a las demás, sobre todo para el paciente 1. Ya el paciente 4 necesitó de un gráfico diferente, ya que su escala es la escala del valor de esa variable de mixtura, es totalmente diferente a lo que vemos para los otros 4 pacientes. Y es precisamente valores muy pequeños de lambda al principio de las observaciones del paciente 4, y este resultado es coherente con lo que les mostré en el gráfico, el comportamiento errático inicial de las observaciones del paciente 4. Finalmente tenemos los grados de libertad. Aquí muestro la media posteriori y el intervalo de credibilidad para este parámetro. Cuando estimamos estos grados de libertad, los restringimos al intervalo 2,40, por eso no es mayor a este número. Y vemos que para los pacientes 1, 2, 3 y 5, ya que el intervalo de credibilidad es de esta amplitud y está tan cerca de 40, podríamos tal vez usar una distribución normal y podría continuar siendo apropiado. Sin embargo, para el paciente 4 vemos que la media posteriori es 3,4 y el intervalo de credibilidad lo ubica en menos de 7. Esto nos dice que definitivamente la distribución del paciente 4 debe ser una distribución de colas pesadas, en este caso una P con 3-4 grados de libertad. Finalmente, entonces, tenemos que este modelo de espacio-estado de efectos mixtos con un parámetro que varía en el tiempo, como les mostré, surge específicamente como una alternativa para usar el modelo de espacio-estado de efectos mixtos T
a la hora de modelar una dinámica no lineal del HIV, específicamente esa estructura de las ecuaciones propuestas en 1999. Sin embargo, también puede ser entendido como una extensión de la metodología que fue propuesta por Suiwu en 2007. Lo que hicieron Suiwu en 2007 fue intentar analizar desde una metodología de espacio-estado esta dinámica no lineal para un único paciente. La propuesta de ellos fue pasar esas 3 ecuaciones para las 2 ecuaciones que les mostré y entonces ajustar todo como un modelo de espacio-estado. Esto para un único individuo y su único interés era la estimación de los estados, es decir, la mayoría de los parámetros, es decir, todos los parámetros fueron considerados conocidos, excepto el parámetro de suavidad de la estimación del spline. En ese sentido, la propuesta que yo les acabo de mostrar es una extensión, ya que en lugar de trabajar sobre un único paciente, estamos hablando de un conjunto de pacientes de un grupo analizados simultáneamente. Además de eso, la mayoría de los parámetros en el modelo que acabo de mostrar son considerados desconocidos y además son estimados. Entonces, es por esto que este modelo que acabo de mostrar es una extensión de esa propuesta de 2007. Con respecto a los problemas del modelo, el problema de identificabilidad dentro del vector θi es un problema registrado ya en la literatura, pero es todavía más complicado en esta aplicación debido a la simultánea estimación de los estados, porque además para cada individuo tener que estimar estos 5 parámetros, tenemos que estimar los estados asociados. Bueno, con respecto al ejercicio de simulación, vimos que hablando en términos de parámetros, tenemos un buen desempeño del modelo en sus estimaciones, pero ya para los estados latentes, comentamos sobre la alta variabilidad de los estados, conteo de células T y la función G, ambos están asociados a lo que es conteo de células T. Recuerden que la función G está describiendo la evolución temporal de las células T no infectadas. Esta variabilidad sospechamos que se debe a que estamos asumiendo que solamente la carga viral es observada y a partir de solamente esta información tenemos que inferir sobre esta otra cantidad que es conteo de células T. Con respecto al análisis de datos reales, cuando les mostré la tabla de las medias a posteriori por cada uno de los modelos, vimos que eran similares y a partir de los gráficos también vimos que era muy difícil diferenciar entre el modelo T y el modelo normal. Entonces, podríamos decir que ambos podrían llegar a ser apropiados. Sin embargo, con el análisis de las variables de mixtura y de los grados de libertad, encontramos que el paciente 4, que necesita esta modelación de datos atípicos con colas pesadas, justifica totalmente el uso de la distribución T dentro de este contexto de HIV. Y con eso concluye mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Lina, su brillante exposición. Nos ha venido a ilustrar usted con estos métodos, ¿no? Vamos a dar pie a que las personas se dejen sus preguntas, y yo ya tengo acá algunas preguntas, ¿no? Vamos a ir avanzando en ello y hasta que por ahí podamos tener otras preguntas. Por ahí dice la siguiente pregunta: si para este método se requiere que los individuos sean observados en las mismas ocasiones, en los mismos tiempos. No. Es más, podrían ser observados algunos en más tiempos que otros. Ya, espero que eso responda a la pregunta de ella. Después había otra pregunta que dice, si podía usted establecer la diferencia, explicar el término de intervalo de credibilidad, ¿qué diferencia con intervalo de confianza? La probabilidad de que el parámetro se encuentre dentro del entorno del 95%. Ya el intervalo de credibilidad, el intervalo de confianza es sobre las medidas repetidas, la frecuencia con la que, ¿cómo es que es? Cuando hablo, el intervalo de confianza sería el intervalo, es uno de los intervalos que puedo calcular y el 95% de esos intervalos me contendría el valor
real. Y el que calculé tiene esa probabilidad o no, nunca lo sabré. En el caso del intervalo de credibilidad ya sería, esa es la probabilidad de que existe un 95% de probabilidad de que el valor real se encuentre dentro de este intervalo. Solo una aclaración, eso tiene que ver con la interpretación frecuentista y la interpretación bayesiana, ¿no? Dentro de la interpretación clásica, el intervalo de confianza es basado en las distribuciones muestrales y se dice que de 1 menos alfa por ciento de 100 veces contiene el verdadero valor del parámetro. Dentro del contexto bayesiano, se interpreta con una relación con teoría de decisión y ese tipo de cosas. Numéricamente pueden ser iguales, pero la interpretación es que como mínimo contenga el 95% de probabilidad. Creo que sí está bien, ya está bien clara la pregunta, ¿no? La respuesta a esa pregunta, ¿no? Y había yo ahí, a raíz de esa pregunta de las ocasiones, pues se podía ver en las diapositivas, ¿hay algún parámetro dentro en el cual esté incluido justamente esos tiempos de las ocasiones, que ha sido observado los individuos? ¿Está dentro está considerado como un parámetro? Eso, como es constante, ya no tiene variación, entonces no se considera como un parámetro, supongo, por eso, ¿no? No. La indicación de dónde habría una observación sería el T. El T, claro, te refiere a las ocasiones. Ajá. Ni siquiera el mismo número de ocasiones. Sí, no necesita, porque como ellos son analizados, los individuos van diferentes, yo podría tener el vector de observaciones del individuo observados en los tiempos pares, digamos 2, 4, 6. Y el otro individuo podría estar observado en el tiempo 1, 3, 7, 9. ¿Sí me entiendes? No hay problema. Lo que está indicando dónde hay observación sería el T. Y no habría problema con eso. Ya creo que eso está bien clara. Está bien clara ya la respuesta, ¿no? No sé si va a haber alguna otra pregunta por ahí. Invitamos si alguien quiere participar, puede ser por voz también. Bueno, no está de más decirle de que si estamos hablando de los ODS y un objetivo principal del ODS, poner fin a la pobreza. Entonces, imagínense acá cómo se relaciona, ¿no? Todo este estudio, esta investigación, o desarrollar estos nuevos métodos, siempre si la pobreza también podría aumentar la vulnerabilidad de las personas que están infectadas por este virus, ¿no? Por el VIH, ¿no? Entonces eso todo afecta al nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Que padecen más, que se podría de alguna manera también hacer estudios para prevenir el VIH, ¿no? Y evitar sobre todo, ¿no? Que más hogares sean afectados por este virus, ¿no? Que sean de ese modo más vulnerables y también pueden permanecer en la pobreza, ¿no? Entonces, todo este trabajo, como dice, que estamos nosotros de alguna manera presentando, difundiendo, ¿no? Para que todas las investigaciones que puedan apoyar en el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Este me parece que es uno muy importante porque nos permite trabajar con relaciones no lineales, ¿no? Con lo que muchas veces no es posible, que capaz con los métodos tradicionales, ¿no? Y en este caso más todavía como esta pregunta de que si no requiere que sean los mismos individuos observados al mismo tiempo, ni el mismo número de veces, que a veces los otros métodos tradicionales sí exigen, ¿no? Bueno, entonces estamos espera, creo que ya para agradecerle, estamos también, no queremos comprometerla más tiempo a la doctora Lina, no estábamos nosotros acá muy agradecidas por su brillante exposición, ¿no? Y estamos muy pronto a tenerla, si es posible, después en persona por acá, para conocerla y poder aprender mucho de usted, ¿sí? Yo quiero agradecer entonces en nombre del grupo de C Más Vida, a usted en primer lugar, muchas gracias, a Carlos Abanto por haber sido el contacto que nos ha permitido conocerla, ¿no?
y sobre todo también agradecer a todos los participantes, ¿no? De la asistida a este evento, ¿no? Y no sé si, Carlos, si quieres todavía tú dar algunas Bueno, palabras de yo despedida. quiero, sí, ante todo agradecer a Lina, es una exalumna de doctorado y cuando hablé con Isela y le comenté que tenía mi pupila que estaba terminando y por defender la tesis de doctorado, se interesó y bueno, se canalizó esta presentación. Yo creo que este tipo de presentaciones, de eventos que se realizan, realmente potencia la cooperación que pueda existir entre las diferentes instituciones, tanto peruanas como del extranjero, y ampliar nuestra red de contactos, ¿no? Creo que es bastante importante que estos eventos sigan continuando y una de las cosas que yo he tratado de hacer, independientemente de la camiseta, cada uno tiene su camiseta particular, pero creo que la ciencia no tiene camiseta, ¿no? Y eso es lo más importante que tiene que resaltarse, ¿no? Entonces, para mí siempre va a ser un gusto poder transitar en San Marcos, en la UNI, y con las amistades que siempre quedan, ¿no? Muchas gracias también a Lina nuevamente. En lo personal le agradezco por participar en esta presentación. No, Muchas gracias, gracias. Carlos, gracias, muchas gracias, no me queda más que decir, Carlos ha sido mi alumno, ¿no? De la uni, y yo me siento orgullosa de él, que ahora ya es pues, un doctor en estadística, ¿no? Y que pueda contar con él y con su participación las veces que uno lo ha solicitado. También quiero yo saludar a Edith Seyer, así que también es una profesora en San Marcos, ¿no? Nos honra con su presencia, ¿no? En este seminario, ¿no? Y a ella, como siempre, dándonos ahí un apoyo y sobre todo, sí, de alguna manera, obligándonos a que nosotros sigamos cada vez avanzando un poquito más. Y bueno, yo agradezco a todos en nombre del grupo de Sea Más Vida, ¿no? Y quiero de todas maneras también ahora hacerles recordar que estamos nosotros invitando, ¿no? A Edith, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, qué gusto verlos a todos reunidos virtualmente y siempre brindándonos la oportunidad de aprender y escuchar exposiciones tan interesantes sobre temas que son, digamos, de mucha importancia. Gracias, Edith, por su palabra. Siempre así es, para nosotros es un estímulo. Bien, y vamos nosotros entonces participándoles del siguiente webinar el otro viernes, ¿no? En la cual vamos a presentar entonces el resultado de investigaciones de nuestros alumnos de la maestría en bioestadística, ¿no? Viene después también, ya en enero continuamos 2 viernes también, presentación de resultados de tesis de maestría, de la maestría de bioestadística, ¿no? Que son temas también muy interesantes y de mucha utilidad, ¿no? Entre ellas personas que han sido asesoradas por la profesora magíster Isela Agüero. Entonces los esperamos para las siguientes exposiciones. Nuevamente, muchas gracias, doctora Lina. Gracias, Edith, por participar y gracias a todas las personas que se encontraron hoy día presentes en este primer webinar de temas emergentes de bioestadística y el objetivo del desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos.